Venimos con una complicación en el fútbol uruguayo. El jueves, hinchas de Nacional, pertenecientes a una agrupación que se llamaba Guardianes de Nacional, digo se llamaba porque en este momento se disolvió la agrupación a raíz de esto. ¿Qué pasó? El jueves ingresaron a la AUF con pancartas en contra de los jueces. Esto también viene un poco desde antes, porque el presidente nacional había hablado en contra de los arbitrajes también en la semana, y entonces como que se había caldeado un poco el ambiente también desde la institución. Yo soy de Peñarol, pero igual es lo mismo, porque estas historias de fútbol, de hinchas, de directivas y de toda esta cuestión que rodea al fútbol, de injusticias y justicias, de teorías conspirativas, se dan semana a semana y año a año. Y el tema de la violencia en el fútbol, que se genera también a partir de este tipo de cuestiones, no nos es ajena y es como que en un punto uno siente que no habría forma de pararla. De cara al clásico que se supone que se va a jugar en el campeón del siglo, en el estadio de Peñarol, pero tampoco se sabe qué va a pasar con eso, y con el historial de los clásicos y de cómo viene el tema de la violencia, es que decidimos en Vespertinas encarar este tema y recibimos al sociólogo, investigador sobre temas de deporte, cultura y sociedad, Ignacio de Boni. Ignacio, muy buenas tardes, bienvenido a Vespertinas. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, la violencia en el deporte, la violencia en el fútbol, específicamente en los espectáculos de fútbol, ¿es un reflejo de la sociedad o es intrínseco a este tipo de espectáculos? Bien, en primer lugar, estoy muy de acuerdo con el matiz que trazaste, porque a menudo se habla de la violencia en el deporte como generalizando todos los deportes y poniéndolos como sinónimo del fútbol, y en Uruguay hay una diversidad de deportes bastante importante. Lo que pasa es que el fútbol tiene un papel tan grande, tan importante para todos y para todas nosotros, que en general se habla como sinónimos violencia en el deporte y violencia en el fútbol. De lo que podemos hablar, al menos de algunas investigaciones en las que he participado, se orientan sobre toda la violencia en el fútbol y también algo de violencia en el básquetbol, que son los deportes más populares en Uruguay, aunque con una distancia muy grande uno de otro, por obvias razones. Acerca puntualmente de la pregunta de si la violencia en el fútbol, ya que hablamos específicamente de ese deporte, es un reflejo de la violencia social, no, eso para mí es una falacia inmensa, porque un reflejo habla de una reproducción idéntica y automática de algo, como un reflejo en un espejo, y esto está claro, y eso habilitaría a decir que son dos cosas distintas, porque no es lo mismo digamos, lo que está ahí que la cosa reflejada, mientras que la violencia en el deporte es parte de la violencia social, eso es obvio, así como otras manifestaciones de violencia que hay en la sociedad. Hoy en día se habla mucho, debido a los movimientos feministas y a un montón de ejercicios de conciencia que se han hecho en ese sentido, acerca de la violencia de género. Bueno, la violencia de género es parte de la violencia social, pero no es un reflejo de la violencia social. Es en todo caso una manifestación concreta de violencia que tiene algunas particularidades y que como tal se estudia, se atiende, se denuncia, se combate o lo que sea. Con la violencia en el deporte pasa lo mismo, es una manifestación particular de la violencia que tiene algunas especificidades que las podemos ir comentando. Lo primero es que, primero que nada son conductas violentas, y sabemos que por lo que produce la violencia en la gente siempre tiene una alta visibilidad en el imaginario colectivo, en la gente, un alto impacto. Y además ocurre en el deporte más popular del Uruguay. Entonces la violencia en el deporte tiene un impacto enorme y una visibilidad enorme, mucho más que otras violencias. El violento, ¿vos crees que el violento en la cancha, por ejemplo, una grada, es igual, tiene un mismo comportamiento en su vida, o es que esa situación, ese lugar, digamos, lo ubica en ese sitio y se comporta de esa manera? Es que no, yo creo que seguramente no tenga el mismo comportamiento, justamente porque la violencia en el fútbol es un fenómeno específico, que obviamente no es una isla en la violencia de la violencia social, pero es un fenómeno específico. Y acerca de esa pregunta, yo lo que creo de por qué una persona tendría ciertos comportamientos violentos en una cancha y no en otros lugares públicos o en otros espacios sociales, mi respuesta a eso va de la mano con un montón de investigaciones que se han hecho, que no las he hecho yo, pero con las que concuerdo, y es que la cultura futbolística es una cultura intrínsecamente violenta. O sea, catártica. Sí, catártica. ¿El aguante? ¿Es la cultura del aguante? Bueno, eso es lo que popularizaron acá en el Río de la Plata un grupo de investigadores en Argentina, que se llama la cultura del aguante. Pablo Alabarce es su principal referente, y sí, yo creo que la cultura del aguante tiene mucho que ver con eso. Que también es la cultura de la hombría. Bajarla. ¿Qué quiere decir la cultura del aguante? Vamos a bajarla a cosas concretas, tratando de evitar insultos que se necesitan para esto, pero bueno. para hacer el paralelo, ¿no? Sí. Claro, es que sí, por supuesto que se puede bajar.
lo que habitualmente se dice de parte de muchos discursos, a veces periodísticos, a veces políticos, a veces cotidianos o lo que sea, es la violencia en el deporte es culpa de seres excepcionales que hacen cosas excepcionales. Obviamente no lo digo excepcionales con una valoración positiva, sino seres extraños, como una especie de cáncer o virus que hay que erradicar para que todo siga funcionando bien. Es La cierto, sociedad los como inadaptados. los inadaptados. Y lo que yo quiero decir es que la cultura del fútbol es intrínsecamente violenta. Ejemplos de eso. Los cánticos, hoy hablaban alguna pregunta sobre los cánticos. No hay que ser ningún analista de signos y de símbolos para darse cuenta que los cánticos en el deporte son intrínsecamente violentos. Y provocadores. Y provocadores, y machistas, y misóginos, y homofóbicos. Yo, para venir acá, veía algunas entrevistas que se hicieron en los últimos tiempos, por ejemplo, a personas del fútbol, a jugadores o lo que sea. Por eso digo que no es solamente un fenómeno de los hinchas. A mí lo que me interesa es, sí, por supuesto que hay hinchas violentos, por supuesto que hay hinchadas violentas, eso estamos todos de acuerdo, lo vemos en la televisión y en los estadios habitualmente. Pero lo que quiero decir es que toda la cultura futbolística es violenta. A mí, yo decía el tema de introducir a la dirigencia, ya digo, lo de Nacional es anecdótico. La dirigencia, las presidencias de los clubes están todo el tiempo diciendo me roban, no me roban, hay como una cosa de teoría conspirativa todo el tiempo detrás, que eso es como encender una mecha en una cosa que es un juego al final del día, ¿no? Y sumando a eso, ¿qué papel juega también la policía? O sea, ¿hay también en la interna de la policía una cultura de querer enfrentarse capaz o querer ganarle a una hinchada más violenta? En primer lugar, yendo a eso, a lo que planteaba Valeria, hablaba hoy de esta entrevista que le hacían a un exfutbolista retirado, donde él con el periodista recordaban un enfrentamiento a golpes de puño donde se habían agarrado las piñas y el periodista le preguntaba, ¿y ganaste? Sí, claro, gané, como siempre, etc. Entonces, digo, eso nosotros lo vemos como parte del folclore del fútbol. Hasta yo mismo cuando vi ese video lo vi como con cierta risa cómplice, como diciendo, y sí, esto es lo que históricamente se da en el fútbol. En realidad es un episodio violento. Son dos hombres jactándose de que uno se había agarrado las piñas con otro y había ganado, etcétera, etcétera. Otro breve ejemplo y después voy a lo de la policía. Hace poco tiempo, Alexander Medina, que fue el técnico de Nacional y que antes fue fue figura de Nacional. Sí, y en el medio técnico de las formativas, creo que de la tercera división. Se viralizó una especie un decálogo, una lista de 10 mandamientos de qué tenía que hacer un jugador de Nacional, un juvenil de Nacional frente a un clásico. Y entre esos 10 mandamientos había cosas como, la primera patada es nuestra, no se levanta un rival del suelo, se muere con los 11 jugadores de pie. Entonces, si eso no es una manifestación de cierta violencia, ok, dentro de un marco, pero eso es violento también. Y yo no vi a mucha gente que se indignara por eso. Entonces me parece que, por eso quiero decir que toda la cultura futbolística es violenta y no solamente los hinchas. Aunque muchos lo sean, eso está claro. Sobre la relación con la policía, Por poner todas las puntas, lo decía, ¿no? De que Vale arrancó esa pregunta y que son varios lados también. Sí, ¿no? sí, la policía tiene obviamente cuota de responsabilidad, tiene un diálogo a veces, aunque hay más investigaciones en Argentina que en Uruguay, por eso no quiero decir demasiado Uruguay porque no lo sé, pero en Argentina sí se hallaron muchos vínculos con las barras, arreglos con las barras, también arreglos con los dirigentes, o sea, la policía sí, no es un actor inocente, pero realmente en Uruguay no hay muchas investigaciones que prueben cuál es el rol de la policía en todo esto. Entonces son más especulaciones que certezas. ¿Y la solución sería sacar a esa gente violenta para resolver o no? Y para mí está claro que no. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es lo que se ha hecho hasta hoy, o lo que se intenta hacer hasta hoy. Para mí esa es la pregunta, porque si vos haces un análisis de las medidas gubernamentales, legislativas, de los discursos muchas veces periodísticos y de los discursos cotidianos, casi todas las medidas, como el diagnóstico que tienen es la culpa de la violencia en el deporte o en el fútbol es de una manga de inadaptados, minoritarios, entre la gran mayoría de gente buena, de la familia, etcétera, etcétera, cuando lo saquemos a ellos todo va a volver a la normalidad, etcétera. Eso es falso por dos razones. En primer lugar, porque ellos no son los únicos violentos y porque lo que de fondo de la violencia está en la cultura futbolística y aparte porque eso es atacar las consecuencias de un problema y no sus causas. O sea, el tema es la producción de violencias en la sociedad y en ese sentido sí, la violencia en el deporte no está al margen de la violencia social,
Y no solamente atacar a las manifestaciones de la violencia, que obviamente se tienen que atacar. Hay muchísimas medidas concretas para eso. Hay un tema con eso que es que se toma como modelo el ejemplo europeo, ¿no? Inglaterra sacando a los hooligans de las canchas, digamos, y como que tranquilizando todo. Pero se agarra la parte represiva, ¿no? O sea, se agarra el modelo represivo de cuántos gente pones, cuántos agentes pones, cómo haces, va uno por un lado, el otro por el otro, que no se toquen, que no sé cuánto. Y en realidad hay toda otra parte que se deja afuera. ¿Y cuál es esa otra parte que se deja afuera? Sí, totalmente. El modelo inglés, primero que uno puede tener algunos acuerdos con eso y también algunas diferencias, porque el modelo inglés también lo que hizo fue subir considerablemente el precio de las entradas a los espectáculos deportivos, entonces eso hizo que el fútbol se despopularizara enormemente. Bastante. Esas cosas son más discutibles, pero es verdad, yendo a tu pregunta, que los ingleses, esto lo decía Lavarces el otro día, distinguen mucho entre security y safety, creo, que son dos palabras en inglés que acá se engloban en español como seguridad. Pero es una diferencia entre, digamos, el aparato de seguridad que tiene que ver más con la policía y el cuidado del espectador que va en otro sentido, que tiene más que ver con cómo los estadios se pueden evacuar, dónde están los estadios, en relaciones más... en relaciones un poco más fluidas con los hinchas. Hay en varios países de Sudamérica, en Argentina se está proponiendo y todavía no se pudo, hacer una especie de federación de hinchas. Es algo bastante novedoso, nosotros estamos a años luz de pensarlo, pero que las hinchadas... ¿En qué ayudaría? En que haya una relación más fluida, orgánica y no tanto por el lado del mercado negro, digamos, entre las hinchadas institucionalizadas en diálogo con la policía, con otros actores sociales, con el pero Estado. no los barras, digamos, las hinchadas. barras, claro. ¿Saben que hay una cosa interesantísima de mujeres carboneras? Es una asociación de mujeres de Peñarol que han tenido relación ya con otras mujeres. Las mujeres tenemos como una tendencia más a hacer una cosa más en común. Y hay otra, ya que traes eso, yo he leído, aunque superficialmente, pero de organizaciones de mujeres, tanto de Nacional y de Peñarol, quizá hay en otros clubes que no tienen el mismo grado de repercusión. También lo vimos acá en Vespertina. Mujeres que se organizan para ir al estadio juntas y poder de alguna forma luchar, combatir o al menos no permitir los acosos que son mucho más comunes, bueno, obviamente de hombres hacia mujeres, acosos de hombres cuando van las mujeres solas a las canchas, etcétera. Quería sumar con eso nada más cómo hay organizaciones de mujeres que están participando del espectáculo deportivo como hinchas y quizá están generando grados de organización. Que balancean un poco la cosa. Ahora me quedé con lo que vos decías en Inglaterra, que esto de subir el precio de las entradas cambió un poco el panorama de la gente que va. ¿Esto tiene que ver con las clases sociales, con quien tiene menos? ¿El que tiene menos es el más violento que el que puede pagar una entrada más cara? Yo creo que no, o que son distintas formas de violencia. Ahí contesto con un argumento bien sociológico, que es, al menos en Latinoamérica, las investigaciones que se hicieron al respecto, sobre todo en Argentina y en Brasil, nunca pudieron demostrar una especie de correlación lineal entre la clase social y la violencia. O sea, la violencia se debe sobre todo a ciertos grupos socialmente marginados, etcétera, etcétera. Ahora, que hay un factor de clase en la violencia en el deporte, posiblemente lo haya. Posiblemente, digo posiblemente porque no hay investigaciones hechas al respecto. Pero es un factor más, digamos, porque también está el factor de lo masculino, está el factor o sea, hay un montón de factores, ¿no? De la corrupción o incluso hasta del delito, ¿no? Para mí, el factor clase sin duda incide, habría que estudiarlo mejor, pero lo que seguro que incide y que es mucho más policlasista, porque nos nuclea a todos, es el factor de la construcción de la masculinidad hegemónica, porque ahí somos todos varones, algunos más pobres, otros más ricos. El macho, ahí está. Para mí eso es hoy en día o lo que yo estoy viendo como el factor más importante. ¿Y a nivel histórico en la violencia en el fútbol en Uruguay se han visto cambios significativos también, sustanciales? En las manifestaciones, digo. En las manifestaciones de violencia, sí. O sea, primero que nada, es interesante eso porque lo que demuestra, primero, es que la violencia en el deporte existió, al menos en el fútbol, desde la popularización y la profesionalización del fútbol, que es cerca de entre 1910 y 1920. Eso quiere decir que el problema es complejo, tiene un siglo de duración. Eso no quiere decir que siempre se haya mantenido igual. La mayoría de los estudios y de los relevamientos al respecto concuerdan que a partir entre los 80, los 90 y ahora los 2000 ha habido un crecimiento de la frecuencia de los episodios de violencia y a veces de la gravedad de los episodios. Y a nivel conceptual ha pasado, por ejemplo, que se ha transformado de ser considerada de repente un exceso a ser un mandato.
que culturalmente ahora los grupos que van y que tienden a ser violentos sienten como una cuestión moral con defender a su equipo desde ese lugar? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Para mí para mí y para varios investigadores que han trabajado en la temática, me gustó aparte esa deriva entre un exceso, o sea, un exceso, por ejemplo, los espectadores más antiguos, digamos, de más mediados del siglo XX, las disputas o los episodios de violencia en el deporte tenían más que ver con una deshonra, con una situación percibida como injusta, con una característica del juego, y ahora la violencia cada vez más se convierte en un mandato porque es un mandato masculino, porque la violencia la violencia no solamente es un mandato de los hinchas, es un mandato masculino. Yo he participado como adolescente o joven de un montón de locales bailables donde los hombres éramos los que nos agarrábamos a trompadas para probar la masculinidad. Bueno, de hecho, viste que en los primeros pasos de lo que serían los futuros futbolistas, cuando vos hablás, no sé si del baby fútbol o los adolescentes, también está la cosa de entrar y, por ejemplo, siempre, vos decís, ¿por qué escupen todos? ¿Viste? Entran y escupen. Y siempre, yo tenía un hijastro, digamos, que siempre venía golpeado y siempre se peleaba. Y nosotros no entendíamos por qué la rutina era que siempre terminaba o con un rayado o con sangre. Y él te lo explicaba como algo normal, como que era la rutina y de eso se trata. Y además había, ¿cómo te voy a decir? Como que los padres también colaboraban con esa especie de alentar, casi como si estuviesen en la arena peleando. Por supuesto. Y es como que también arranca desde ahí, ¿no? Totalmente. Y aparte lo que vos decís, para mí lo que denota es una hipocresía bastante grande de parte de muchísima gente y de todos nosotros. Porque por un lado esas cosas las celebramos como parte del orgullo nacional, o de la hombría, o de la virilidad, o del macho, etcétera, etcétera. Y por otro lado condenamos episodios de violencia en el deporte, que son cosas distintas, ya lo sé. No es por lo algún mismo lado eso. arrancan. Claro, pero es parte del mismo fenómeno. Entonces, totalmente, lo que pasa en muchos equipos de babyfútbol, en muchos lugares del babyfútbol, prueba eso. Hay para ser varón en una sociedad patriarcal, aunque suene muy rimbombante, es así. Sí. Hay que ejercer la violencia de forma medida o lo que sea, pero hay que ejercerla. Y pongo un ejemplo con lo que decías vos de resistir el dolor, porque es tan importante ejercer violencia, y lo digo, el eufemismo en Uruguay de la genitalidad masculina como forma de coraje y de fuerza, digo, está totalmente sobredicho. Poner eso. Poner eso que hay que poner. Y por otro lado, que también es poner eso que hay que poner... Meta huevo. Pensaba en en la situación del Mundial 2014, creo que fue. ¿Se acuerdan de Palito Pereira? Le pegaron un golpe fuerte en la cabeza. No se rendía con nada. Ahí va. Seguía jugando que estaba desmayando. La resistencia. Claro, y eso es muy celebrado. Y yo no quiero decir que Palito Pereira sea un violento por hacer eso, para nada. Claro. Pero quiero decir que es participar de esa especie de vivencia agonística del fútbol. Se que es desmayó y heroica. quería seguir jugando y en realidad... Claro. Ya que lo mencionaste, Palito, una última pregunta. Los referentes del fútbol, los jugadores como ídolos, ¿podrían hacer más para detener esta oleada de violencia? Yo creo que todos podríamos hacer más y que hay que poner más el foco en esos otros actores que también forman parte del fútbol y que habitualmente sus manifestaciones violentas son mucho más celebradas como parte del famoso folclore del fútbol que puestas en cuestión. Es como... Digo, yo lo quiero mucho a Suárez y fui muy feliz por muchas cosas que hizo por la selección uruguaya, y aparte soy hincha de Nacional, así que lo mismo. Pero Suárez ha dicho alguna vez, el fútbol es cosa de hombres y no de no sé cuánto. Sí, claro. Y eso, Suárez no es un violento, por Hay decir un eso, montón está de claro. cosas que suceden también, ¿no? Sí. El tema de aceptar a los gays dentro de los equipos, a que haya una cosa mucho más abierta. O sea, hay muchos temas para mejorar ahí. Totalmente. Y yo creo, respondiendo a esa pregunta, que los futbolistas podrían hacer mucho más, los periodistas podrían hacer mucho más, los entrenadores de fútbol podrían hacer mucho más. Y la dirigencia Y las podría hacer dirigencias, mucho. ni que hablar. Veía también ¿vieron esos videos que cada tanto se viralizan de niños que son capitanes de su equipo de fútbol y con 8 o 9 años hacen unas arengas bélicas con los demás compañeros? Y eso, yo también cuando lo veo me inspira como cierta gracia, pero en realidad no es muy gracioso. No, porque son niños hablando como guerreros que van a una guerra y eso también es violento. Claro. Bueno, ha sido un gran placer charlar contigo hoy y nos Igualmente. quedan muchos temas y ojalá que el clásico sea en paz. Sí, totalmente, ¿Que como gane siempre quién? decimos. Porque este es un... No, que gane quién, bueno, no sé, no sé qué cuadro es él, no quiero dijo pelearme de con él a Nacional último recién, momento. recién dijo de No, Nacional, por pero eso no. pensé que iba a reaccionar, pero como me no di cuenta, podemos lo dejé estar pasar. violentas. ¿Sabés que me cayó también que no? Nos Muchas jugamos gracias. un picadito en cualquier Ya momento. está, ya está. Un amistoso, ¿está? Bárbaro, Un amistoso. bárbaro. Gracias.